Jesús, doctor Jesús. Buenos días. Gracias a todos los hermanos que se han conectado a nuestra iglesia virtual. Muy agradecido por su presencia. En esta mañana vamos a hablar un tema muy importante, un tema como acabamos de leer. Se trata de Ananías y Zafira. Escucharon ya la lectura bíblica, ¿no? Ananías y Zafira, una pareja de cristianos en los primeros días de la iglesia. Todos estos acontecimientos que están relatados en la Biblia sucedió cuando la iglesia estaba empezando a ser una iglesia muy floreciente. El Señor Jesús ya había muerto. El Señor Jesús había ascendido al cielo. Y de allí el Espíritu Santo había descendido en el día de Pentecostés, ¿no? Para morar en los corazones de todos los que creyeron. Y entonces se formó la iglesia, porque la iglesia es un conjunto de creyentes. Y esta iglesia estaba creciendo muy rápidamente. Y los creyentes, nos dice en la Biblia, que vivían juntos, vivían en armonía y amor. Casi como en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Por esta pandemia, la gente se ha unido más. En mi promoción de la Facultad de Medicina, todo el grupo se ve que se han unido y están colaborando unos a otros para apoyar a todos los enfermos. Y así estaba la iglesia en los primeros tiempos en que el Señor Jesús había partido ya. Entonces la iglesia crecía y los hermanos vivían juntos, vivían en armonía y vivían en amor. Y ninguno, dice, sufría de escasez. ¿Por qué? Porque los ricos, dice, vendían sus propiedades para ayudar a los pobres, ¿no? Se ha dicho alguna vez, dice, que los primeros cristianos eran comunistas, pero eso no es cierto, ¿no? Porque no nos enseñaron que tener propiedades es pecado, eso no nos enseñaron. Tampoco, como dicen los comunistas, todo lo tuyo es mío, sino que ellos vivían según el siguiente principio. Todo lo que es mío es tuyo. La Biblia nos habla en Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. Nos dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Bernabé significa hijo de consolación. Era levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, dice José, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, la recién nacida iglesia era una iglesia triunfante, ¿no? Una iglesia que estaba llena de la gloria del Espíritu Santo. Por tanto, el diablo también empieza a hacer su trabajo. El diablo necesita invadir esta atmósfera, ¿no? Que estaba una atmósfera de espiritualidad, empieza a entrar con el pecado e inmoralidad. Y su método número uno para actuar es atacar al dinero. Como en estos tiempos también, el diablo sabe por dónde jugar, ¿no? En este tiempo atacó por el dinero. Y era muy simple poner la tentación
a Ananías y Zafira. Y así el diablo ganaba terreno. Salmos capítulo 24, 4 nos dice, el limpio de manos y corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado engaño. Eso debe ser un creyente. El pecado de Ananías y Zafira, ¿cuál fue? Fue que ellos eran ambiciosos. Ambiciosos de que ellos querían que la gente piensa que eran unos discípulos eminentes, ¿no? Cuando no eran verdaderos discípulos. Los hipócritas pueden negarse a sí mismos, pueden renunciar a sus ventajas en el mundo, ¿no? ¿Para qué? Para ganar admiración de las demás personas. Ananías y Zafira eran codiciosos de las riquezas del mundo y desconfiando de Dios que Él podía proveerles todo. Ellos pensaron que podían engañar a los discípulos. Ellos pensaban engañar a los apóstoles. Pero Jeremías 7:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice Dios, que escudriña la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su sombra. La historia de Ananías y Zafira, como acabamos de leer nuestro hermano Aldo en Hechos capítulo 5, nos permite, hermanos, saber que a pesar de que la explosión del crecimiento de la iglesia primitiva también tuvieron sus momentos de debilidad. Tal igual como en nuestros tiempos, nuestras iglesias. Incluso había pecados muy serios, ¿no? Creo que esa muerte ha servido, pues, como una advertencia para una iglesia de estos tiempos. Dios tiene que enseñarnos mucho en esta historia de estos dos personajes. La historia de Ananías y Zafira nos enseña, ¿no? ¿Qué pecado cometió esta pareja? ¿Cuál fue su pecado? No era un pecado de robo, tampoco era un pecado de desobediencia, como en el caso de Acán que tenemos en el Antiguo Testamento. El pecado de Ananías y Zafira. Ellos habían visto, ¿no?, a José, a Bernabé, que vendió su heredad y trajo toda la suma de dinero a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para distribuirlo con todos los pobres. También esto mismo habían hecho varios hermanos, ¿no? Y por eso habían recibido un aprecio, una alabanza de parte de la iglesia, de los hermanos. Entonces, ellos también pensaban hacer lo mismo, pero ellos querían recibir la alabanza de los hombres para decir, oh, mira, ¿qué tal este hermano? ¿No? ¿Cómo que te trae? Ha colaborado con nuestra iglesia. Ellos tenían toda la libertad, ¿no?, de hacer con su dinero lo que ellos querían. Ellos habían vendido su heredad y pues era su dinero de ellos. Y Dios, hermanos, no nos obliga lo que tiene que hacer con tu dinero. Si tu dinero es tuyo, es para ti, pero sabes también que hay una responsabilidad con la iglesia. Y estos personajes, ¿no?, ellos cometieron ese pecado. Es un pecado de una mentira. A pesar que la iglesia estaba creciendo, ¿no?, los hermanos en esos momentos han tenido, igual como en estos tiempos nuestra iglesia, tuvieron momentos de debilidad. Pues. Incluso había pecados muy serios. La muerte de estos dos personajes nos van a servir de advertencia en estos tiempos. En la iglesia, hermanos, hay dos tipos de personas, ¿no? Y es casi imposible distinguir desde el mundo exterior. ¿Cómo así? Ananías y Zafira se ven
no dentro de la iglesia. Se asemeja igual que Bernabé. Bernabé, que era otro creyente. Nos dice la Biblia. Pero Ananías y Zafira, comparando con Bernabé, estos habían observado que Bernabé trajo todo lo vendido a los pies de los apóstoles. Y entonces, un día, ellos posiblemente, no sabemos, estaban, digamos, tomando su desayuno, y entonces Ananías le dice a Zafira: mira, querida, ¿qué te parece? Estoy pensando vender nuestra heredad y vamos a llevarlo a los pies de los apóstoles. Oh, sí, le dice la esposa, como siempre, ¿no? Como toda esposa. Claro, yo también estaba pensando lo mismo. Sí, ¿verdad, esposito? Eso es cierto. Y se ponen de acuerdo para que veamos cómo funcionan en las iglesias las parejas, ¿no? Todos de acuerdo, está muy bien. Pero le dice Zafira: pero mi amor, ¿tú no crees que debemos dar todo el dinero? Vamos a necesitar para nuestros hijos. ¿Con qué vamos a pagar la universidad de nuestro hijo? Mejor, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa. Vamos a llevar, pero vamos a retenernos una cantidad para nosotros. Vamos a guardarnos. ¿Quién nos va a dar cuando nosotros estamos viejos? No son pensamientos de toda pareja. Y si nos enfermamos, ¿con qué vamos a pagar? Porque el doctor López cobra muy caro. ¿Y quién va a pagar nuestra consulta? Y todo eso pensaba, Ananías y Zafira estaban pensando, y entonces decidieron, dijeron: ya, vamos a llevar, pero vamos a llevar una partecita. Y entonces, como ustedes ven, ellos cometieron el pecado de amor al dinero, ¿no? Ellos querían vender su propiedad, pero retener una parte. No nos dice la Biblia cuánto. Puede ser la mitad de lo que habían vendido, o tal vez querían darle la quinta parte de lo que han vendido y querían engañar a los apóstoles. Porque a los hombres podemos engañar, pero a Dios no vamos a engañar, porque Dios conoce nuestro corazón. Y entonces, estos dos personajes, Ananías y Zafira, tenían amor al dinero. No fue como Bernabé, ¿no? Y la otra cosa que ellos buscaban, pues, era la alabanza de los hombres, ¿no? Porque querían pasar como unos personajes muy dadivosos que colaboraban en la iglesia, que daban su dinero y estaban haciendo una cosa bien. Claro, estaban haciendo, es cierto, estaban llevando el dinero, pero no llevaban todo el dinero, como era lo que hacían todas las personas que vendían su propiedad. Pues en ahí donde le dice, Pedro le dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Él había sustraído, no estaba llevando todo el dinero, ¿no? En cambio, Bernabé llevó todo el dinero y ellos conspiraron, en cambio, en entregar una parte. Y eso se ve en nuestras iglesias, ¿no? Pero exteriormente uno no puede ver, porque hay hermanos que van a la iglesia todos los domingos, participan en todas las actividades, igual que estos dos personas, y no se puede ver a simple vista, porque si van, hacen cosas, pero no sabemos sus corazones. Eso el único que conoce es el Señor. Y la Biblia, la segunda cosa que nos enseña esta historia de Ananías y Zafira es que nosotros no podemos escondernos de Dios. Nosotros podemos engañar a todo el mundo. ¿Sí? Yo voy a la iglesia, canto los coros, colaboro, todo, pero Dios conoce nuestros corazones, ¿no? Porque el corazón, un corazón verdaderamente arrepentido,
es un corazón que actúa como actuaban los primeros discípulos. Pero también en la iglesia puede haber un forzante disfrazado. Puede haber, como dice la Biblia, un lobo vestido de ovejas, ¿no? Aparentemente son ovejas, pero no son ovejas, porque la Biblia nos dice que hay en la iglesia, ¿no?, corderos y hay ovejas. Pero también en la iglesia hay trigo y cizaña, que se parecen los dos, pero no son lo mismo. Y eso nosotros no podemos conocerlo, solamente el Señor, ¿no? Pero para Dios nada está escondido. Ellos pensaban engañar a los apóstoles, pero el Espíritu Santo conoce nuestros pensamientos. No podemos nosotros pensar que no vamos a ser descubiertos. Al final, toda mentira se descubre. No hay una puerta cerrada, no hay un armario, no hay algo oculto para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce tu corazón. Vendrán días, dice, en que todos los secretos se proclamarán desde las azoteas, nos dice Mateo 10:27. Y por en otra parte nos dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Todo lo oculto al final se tiene que saber. ¿Creemos nosotros en estas cosas? Ellos sabían, Ananías y Zafira sabían esto porque habían estado en el tiempo de nuestro Señor, ¿no? Pero se habían olvidado. A ellos les gustaba la alabanza de los hombres. Se le olvida, pues, que Dios es a quien se le debe dar la honra y la gloria. Nosotros no debemos esperar la alabanza de los hombres por lo que hacemos, por lo que decimos, sino que toda la gloria y toda la honra debe ser a Dios. Hermanos, si yo pudiera ver tu corazón, yo sabría si tú eres un Bernabé o si tú eres un Ananías. Pero yo no soy Dios. Pero sí Dios conoce los secretos de nuestro corazón. Nosotros no debemos pensar que podemos engañar a Dios. No, Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Cuanto más nosotros nos estamos acercando a la gracia de Dios, mayor es la ofensa del pecado. Se dice que todo el que miente, ¿no? Cuando uno miente, la mentira se va a descubrir. Y cuando dice, más cerca nosotros estamos a la gracia de Dios, más se nota el pecado. Se hace más, se percibe mucho mejor. El temor es otra de las cosas, ¿no?, que tiene que ver con la adoración. ¿Qué pasó en esta muerte cuando vino Ananías y trajo el dinero? Inmediatamente Pedro le dijo, ¿por qué mentiste al Espíritu? ¿Y qué pasó? Al momento, Ananías expiró. Murió, ¿no? Y causó gran temor a los creyentes que estaban presentes, ¿no? Por este acto, claro. Y luego viene Zafira. Ni siquiera habían ido juntos a la iglesia. Dice, pasaron como 3 horas y va Zafira y se presenta igual. La misma pregunta le hace Pedro. ¿Es cierto que vendieron el dinero, la heredad en tal precio? Y como ellos habían conspirado, que dijo, sí, fue eso el precio, es cierto, vendimos en tal cantidad. Por cuanto conspiraste con tu marido. También mira ahí los pies de los que acaban de enterrar a tu marido. Y también expiró. Si estuviéramos nosotros en este tiempo, ¿no?, en esos tiempos, ¿cuántos estaríamos muertos en estos momentos por engañar al Espíritu, por mentir? Gracias a Dios, la mentira
estamos viviendo en este tiempo de la gracia y nosotros podemos mentir, ¿no? Pero la mentira es un pecado. Entonces, si estuviéramos en los tiempos de Ananías y Zafira, muchos de nosotros estaríamos muertos en estos momentos. Entonces, el pecado es una cosa que no tiene que, debemos evitar, pero el diablo es muy astuto, pues el diablo siempre va a estar presente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener temor a Dios. Cuanto más temor hay Dios, al Señor dice, a medida que el temor de Dios aumenta, también se hace más sentido el amor al Señor. Porque nosotros en eso vamos a entender mejor que hemos sido salvos. Tenemos que adorar al Señor con temor y con temblor. El pecado, hermanos, es un asunto muy serio. El pecado, todo tipo de pecado. El pecado de la mentira, como acabamos de ver, es un asunto muy serio. Nosotros no debemos preguntarnos, ¿por qué murieron estos personajes? En cambio, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué permanecemos con vida? Porque pues un pecado de la mentira ahora no te mata, ¿no? Tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que pues no, eso fue como un ejemplo para los cristianos de hoy. Dice la Biblia que si Dios es paciente para con nosotros, ¿no? El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna perezca, sino que todos debemos venir al arrepentimiento. Entonces, hermanos, este relato de estos dos personajes nos enseña dos cosas, que nosotros no debemos mentir. Y la mentira al espíritu, ¿no? Es un pecado. Y el Señor conoce nuestro corazón. Y lo otro, no debemos practicar la hipocresía, ¿no? Porque estas personas eran unos hipócritas, porque aparentemente actuaban como unos verdaderos cristianos. Pero, ¿por qué se dice hipócrita? Porque ellos dicen, sí, estoy dando a la iglesia, pero no daban lo que tenían que dar. Daban la parte que a ellos les convenía. Y eso no es así. Y esas son cosas que el Señor no permite en nuestra iglesia. Por eso que muchas veces nuestra iglesia no crece. Las iglesias y la gente ve y ese testimonio de los creyentes. Dice que es creyente, pero mira cómo actúa, mira cómo miente. Nosotros podemos mentir al mundo, pero al espíritu no podemos mentir. Entonces, es un pasaje que en esta semana he estado leyendo y nos hace pensar, pues, entonces que tenemos no actuar como, no tenemos que ser Ananías ni Zafira, podemos al contrario imitar a un personaje, Bernabé, un Bernabé que lo trajo todo a los pies del Señor. No necesariamente puede ser cosas materiales, porque en esos principios de la iglesia todos todos vivían unánimes, ¿no? Y compartían con los pobres, porque a los pobres siempre los vamos a tener. Eso nos dijo nuestro Señor. Entonces, pero hay que estar siempre unidos. Hay que imitar a nuestros hermanos de las iglesias primitivas, vivir unánimes juntos, vivían, no estaban en comunión unos con otros, estaban en el partimiento del pan y estaban juntos en las oraciones. Dios quiera que este mensaje nos haya ayudado a reflexionar en nuestras vidas y pedirle al Señor que nos ayude a ser unos mejores cristianos, a seguir y mirar a Cristo y ser igual, a parecernos a Jesús día tras día. Porque si ponemos nuestras miradas al Señor, vamos a parecernos a Él. El diablo va a estar presente, como hemos visto. La iglesia florecía en esos tiempos,
pero sin embargo el diablo hace su trabajo. Y entonces, hermanos, si el diablo va a estar rondándonos a nosotros, lo que tenemos que hacer es alimentarnos día a día de la palabra del Señor, estar más aferrados al Señor. De esa manera podemos evitar esos dardos del maligno. Que el Señor bendiga en esta mañana su palabra. Vamos a despedirnos en un momento de oración. Inclinamos nuestros rostros y oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Señor, porque podemos aprender que, Señor, que la mentira, la hipocresía, Señor, son pecados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes día tras día a mirarte más a ti y, Señor, a parecernos a ti y seguir, Señor, tus pisadas. Pedimos, Señor, en esta mañana tu bendición por cada uno de los miembros de nuestra iglesia, por todos los presentes, por todos los enfermos. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu dirección y tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.